Hola, ¿cómo están? En esta lección de inglés veremos los adverbios de frecuencia, así que empecemos. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué son estos adverbios? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia y para qué sirven? Bien, estos adverbios son los que se utilizan para expresar cada cuánto realizamos una acción, es decir, con qué frecuencia hacemos algo o con qué frecuencia sucede. Los más comunes son always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Así que veamos el ejemplo en alguna oración. Always, you always eat at 2 o'clock. Tú siempre comes a las 2 en punto. They usually eat fruit. Ellos usualmente comen fruta. Y often, que es a menudo o seguido, we often play basketball. ¿Qué quiere decir? Nosotros seguido jugamos básquetbol. Entonces tenemos always, siempre, usually, usualmente, y often, a menudo o seguido. Sometimes, algunas veces, I sometimes eat chocolate. Algunas veces como chocolate. Rarely, rara vez, I rarely play guitar. Rara vez toco la guitarra. Y never es nunca, nunca, o sea, never, nunca. I never watch TV. Nunca veo la televisión. Never watch TV. I never watch TV. Y realmente podemos encontrar más adverbios de frecuencia, pero no son muy utilizados en el idioma. Entonces, pero igual se los vamos a decir always, siempre, usually, usualmente, frequently, frecuentemente, often, a menudo o a seguido, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, algunas veces, rarely, rara vez, y never, pues nunca. Y la posición más común para los adverbios de frecuencia es entre el sujeto y el verbo. Digamos, es la forma gramaticalmente correcta de ubicarlos. Veamos el ejemplo. Sarah always goes out on the Saturday evenings. Si se fijan, Sarah, always, y después la acción. Veamos otro ejemplo. Her boyfriend usually picks her up and they drive into the city center. They often meet friends and have a drink together. They often meet friends and have a drink together. In the winter, they sometimes go to the cinema. They rarely go in the summer because they prefer to stay outside. They never get home before midnight. Como pueden ver en todos los ejemplos que acabamos de ver, tenemos sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo más lo demás. Pero tenemos una excepción, una regla con el verbo to be, así que vamos a verla. Es muy sencillo, así que no hay que complicarnos, simplemente es sujeto más el verbo to be, que quiere o puede ser am, is o are. I am, is o are. Y después el adverbio de frecuencia. Por ejemplo, I'm always tired. Siempre estoy cansado. We are often happy. A menudo estamos felices. Que como siempre o como muy continuamente hay variaciones también en esta regla. Por ejemplo, es posible colocar los adverbios de sometimes y usually al principio de la oración. Sometimes she does her homework with friends. Usually they study on their own. Y también podemos usar often al final de una oración. Por ejemplo, we don't do this often. Y puede sonarles complicado, pero la verdad es que no lo es muy sencillo y como siempre les digo, la práctica y la experiencia van a hacer que ustedes rápidamente y realmente entiendan bien el inglés cuando lo escuchen y al mismo tiempo para hablarlo. Ahora veamos el uso del adverbio en preguntas. Para hacer preguntas acerca de la frecuencia, normalmente se usa how often. How often. Por ejemplo, how often do you watch films? How often does he play tennis? How often do the trains arrive late? En español prácticamente estamos preguntando con qué frecuencia, pero también podemos hacerlo de un modo simple como en el siguiente caso. Do you often come here? Does she always work so hard? Do they ever pay on time? Because ever instead of never for question. O sea que para hacer preguntas como nunca vamos a cambiar o vamos a usar el ever cuando queramos preguntar sobre nunca. Bien, todavía hay un poquito más acerca de los adverbios de frecuencia, pero no los voy a empelotar ahorita, así que vamos a esperar un poquito más. Pero ya has visto cómo funcionan los adverbios de frecuencia, entonces vamos a poner en práctica lo que estás aprendiendo, lo que aprendimos en esta lección y vas a responder las siguientes preguntas, ya sea que lo dejes en los comentarios, ya sea que te las respondas personalmente, que las escribas en un cuaderno, como sea que quieras, pero sí quiero que las respondas porque es poner en práctica. Y recuerda que la práctica es el maestro o el buen hablador de inglés.
Así que sigue con la práctica, no te desesperes, si no le entendiste, vuélvelo a poner, si yo no te doy a entender las cosas, busca con alguien más, pero no dejes de estudiarlo, no dejes de practicarlo, no dejes de aprender, porque si no lo necesitas, bueno, es bonito saber otro idioma, y si lo necesitas, pues con mayor razón. Así que están estas preguntas ahí para que las respondas. Mi nombre es Lu y bueno, nos vemos en otra emisión, otro videito.